Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo del ADN de los antiguos israelitas. Los israelitas, también conocidos como hebreos o judíos, ocupan un lugar significativo en las sagradas escrituras de la Biblia. Todos estamos familiarizados con su idioma, cultura y prácticas religiosas transmitidas de generación en generación. ¿Pero alguna vez te has preguntado acerca de sus orígenes genéticos? En este video, exploraremos algunos estudios intrigantes sobre los genomas judíos antiguos que arrojan luz sobre los grupos judíos más estrechamente relacionados con los antiguos israelitas. Descifrar los secretos del ADN de los antiguos israelitas es como resolver un misterio cautivador. Los estudios genéticos desempeñan un papel crucial en la genética de poblaciones, permitiéndonos rastrear las migraciones históricas de las comunidades judías. Estos estudios se realizan en conjunto con investigaciones de diversas disciplinas como historia, lingüística, arqueología y paleontología. Juntos, buscan desentrañar los orígenes de las diferentes divisiones étnicas judías y determinar si existe un patrimonio genético compartido entre ellas. Imagínalo como descubrir una conexión genética similar a la figura legendaria de Abraham. La investigación sobre las poblaciones judías ha dependido principalmente de tres tipos de pruebas de ADN: ADN autosómico, ADN mitocondrial, ADN-MT, y el cromosoma Y, ADN-Y. Las pruebas de ADN autosómico examinan la mezcla general de ADN y han revelado que las poblaciones judías tienden a formar grupos genéticamente distintos y estrechamente relacionados dentro de sus comunidades independientes. Muchas de estas comunidades comparten un ancestro significativo con los judíos askenazíes, creando un subgrupo cohesionado. Por otro lado, las pruebas de ADN-MT y ADN-Y se centran en rastrear la ascendencia materna y paterna, respectivamente, mediante el análisis de conjuntos específicos de genes transmitidos exclusivamente a través de ancestros femeninos o masculinos. Los estudios que investigan la composición genética de las comunidades judías askenazíes, sefardíes y mizrajíes dentro de la diáspora judía han encontrado consistentemente una notable presencia de un ancestro del Medio Oriente compartido. Echemos un breve vistazo a cada una de estas comunidades, comenzando con el grupo askenazí. Los judíos askenazíes se encuentran entre las divisiones más grandes del judaísmo, originarios de regiones de Europa Central y Oriental como Alemania, Polonia, Rusia y países vecinos. Con el tiempo, han desarrollado tradiciones litúrgicas únicas, costumbres y dialectos de la lengua hebrea. A lo largo de los siglos, las comunidades askenazíes han tenido un profundo impacto en la cultura europea y han realizado importantes contribuciones en campos como la literatura, la filosofía y la ciencia. Continuando, exploremos las fascinantes comunidades sefardíes. Estas comunidades tienen sus orígenes en la península ibérica, que abarca España y Portugal, así como en regiones del norte de África y Medio Oriente. El término sefardí proviene del hebreo y hace referencia a España. En el siglo XV, muchos judíos sefardíes enfrentaron la expulsión de España debido a la Inquisición española. Como resultado, se dispersaron por todo el mundo, estableciendo comunidades vibrantes en países como Marruecos, Turquía, Grecia, Egipto y muchos otros. Las comunidades sefardíes mantienen con orgullo sus distintas tradiciones culturales, litúrgicas y culinarias que llevan la influencia de sus diversas raíces geográficas e históricas. Ahora adentrémonos en las comunidades mizrajíes, también conocidas como mizrajíes. El término mizrají se refiere a las comunidades judías originarias de Medio Oriente y el norte de África. Estas comunidades tienen una rica historia que abarca miles de años, con raíces en países como Irak, Irán, Egipto, Siria y Líbano. Han preservado sus tradiciones religiosas, culturales y lingüísticas únicas que a menudo difieren de las comunidades askenazíes y sefardíes. Si bien comparten la fe judía, las comunidades mizrajíes tienen su propia narrativa y experiencias distintas, moldeadas por siglos de interacciones con culturas y sociedades locales. Estas tres divisiones representan solo una fracción de la rica historia y la diversa cultura del pueblo judío, mostrando su resistencia y adaptabilidad a lo largo de diferentes épocas y regiones.
Es fascinante descubrir que varios grupos judíos comparten similitudes genéticas significativas con otras poblaciones de las regiones circundantes. Esto incluye a libaneses, palestinos, beduinos, drusos, árabes, jordanos y sirios. Además, las poblaciones de la amplia área mesopotámica, así como los judíos que residen en Europa y otros países europeos, muestran conexiones genéticas con las poblaciones no judías locales a lo largo de las líneas maternas. Esto sugiere que ha habido cierta mezcla con poblaciones europeas específicas, especialmente entre los judíos askenazíes y sefardíes, que tienen raíces principalmente en el sur de Europa pero también en otras regiones europeas. De hecho, algunos investigadores incluso han encontrado vínculos genéticos entre los judíos askenazíes y ciertas poblaciones europeas, lo que sugiere un mestizaje que ocurrió en el pasado lejano. Los estudios genéticos también han arrojado luz sobre otras comunidades judías. Por ejemplo, los judíos Bene Israel, los judíos de Cochin en India y los Beta Israel de Etiopía comparten ciertas similitudes con las poblaciones locales, pero también llevan rastros de ascendencia judía u otras poblaciones semíticas. Esto es especialmente evidente en el caso de los judíos etíopes. Además, existen numerosos grupos judíos con diversos orígenes ancestrales, con diferentes grados de influencia, según se ha podido descubrir mediante investigaciones genéticas del ADN de los antiguos israelitas. Los judíos de Etiopía, también conocidos como Beta Israel o Falasa, tienen una historia cautivadora y distintiva. Según relatos históricos, se cree que los Beta Israel son descendientes de las tribus perdidas de Israel, específicamente de las tribus de Dan o Manasés. Se piensa que emigraron a Etiopía hace muchos siglos, posiblemente durante la época del rey Salomón y la reina de Saba. Durante generaciones, los Beta Israel vivieron en relativo aislamiento en Etiopía, preservando sus prácticas religiosas y culturales únicas. Seguían una forma distinta de judaísmo que incorporaba elementos del Antiguo Testamento, al tiempo que mostraba algunas variaciones respecto a las tradiciones judías principales. Además de los Beta Israel, también existen los antiguos samaritanos, quienes han logrado persistir y mantener su identidad a lo largo del tiempo. Comparten una parte importante de su herencia genética con los antiguos israelitas. Además, los palestinos heredan una porción de este legado genético debido a la presencia histórica de judíos en la región donde actualmente residen. Un estudio publicado en Frontiers in Genetics en 2017 reveló que los análisis de componentes principales indican una conexión genética entre los levantinos antiguos y los palestinos actuales, incluyendo a los beduinos de la región de Levante. Además, un estudio publicado en el American Journal of Human Genetics en 2017 proporciona evidencia de una ascendencia levantina predominante entre los palestinos. La investigación indica una continuidad genética en la región, mostrando una superposición entre la población de la Edad de Bronce y la población levantina actual. Esto sugiere que ha habido una herencia genética consistente en el área a lo largo del tiempo. En un estudio más reciente realizado en 2020, se descubrió una continuidad genética significativa entre los restos humanos antiguos de las poblaciones palestinas e israelitas de la. Este hallazgo sugiere una conexión genética entre diferentes grupos de habla árabe en la región. Los palestinos, junto con otros grupos como los drusos, libaneses, jordanos, beduinos, sirios y diversas comunidades judías como los judíos askenazíes, judíos mizrajíes, iraníes y marroquíes, han sido objeto de estudios de ascendencia. Estas investigaciones han revelado que los palestinos, entre otras poblaciones levantinas, comparten aproximadamente el 81% de su ascendencia con los levantinos antiguos de la Edad de Bronce. Estos levantinos antiguos están estrechamente relacionados con los antiguos israelitas y varias otras tribus semíticas que habitaban la región, incluyendo a los propios cananeos. En lo que respecta a los judíos askenazíes, los estudios genéticos han hecho descubrimientos interesantes. Además de su antiguo ADN semítico israelita, también exhiben una proporción significativa de ascendencia europea, que oscila entre el 42% y el 60%. Este legado europeo se remonta a poblaciones germánicas, italianas y eslavas.
Al examinar la composición genética de los grupos judíos actuales y compararla con la genética semítica israelita antigua, se ha encontrado que los judíos askenazíes tienen entre el 20% y el 28% de su composición genética proveniente de los antiguos israelitas. En algunos casos, este porcentaje incluso puede llegar hasta el 39%. De hecho, los judíos askenazíes poseen una notable porción de genética de los antiguos israelitas en su ADN, que oscila entre el 20% y el 28% y en ocasiones llega a ser incluso del 39%. Sin embargo, la mayoría de su ascendencia, aproximadamente del 58% al 60%, se puede atribuir a orígenes europeos, como resultado de la mezcla con poblaciones europeas durante periodos de diáspora. En contraste, los judíos sefardíes muestran una proporción ligeramente mayor de herencia genética de los antiguos israelitas en comparación con los judíos askenazíes. No obstante, aproximadamente la mitad de su composición genética es similar a la de los judíos askenazíes, lo que indica una influencia europea compartida. En cuanto a los judíos mizrajíes, que han mantenido su presencia en el Medio Oriente sin mezclarse con poblaciones europeas, su composición genética revela algo notable. Más del 63% de su genética se puede rastrear hasta los antiguos israelitas. Entre todos los grupos judíos, los judíos mizrajíes muestran el parecido genético más cercano a sus antiguos ancestros israelitas. Este hallazgo aborda una pregunta común sobre qué grupo judío actual comparte la mayor afinidad genética e histórica con los antiguos judíos mencionados en la Biblia, y la respuesta es clara: los judíos mizrajíes. Aunque los judíos askenazíes y sefardíes también son descendientes de los antiguos judíos, su similitud genética con los antiguos israelitas es comparativamente menor en comparación con los judíos mizrajíes. Espero que hayas encontrado esta información interesante y hayas obtenido algunas ideas sobre la genética de los antiguos israelitas y los grupos judíos que mantienen la conexión genética más cercana con ellos en la actualidad. Si te gustó este video, por favor deja un me gusta y compártelo con otros que tengan interés en la genética de los antiguos israelitas. Que seas bendecido y espero verte nuevamente pronto.